Laura Moreno y formo parte de la dirección ejecutiva de la asociación ENTRA, Agregación y Flexibilidad. ENTRA es una asociación que promueve pues, lo que su nombre bien indica, agregación y flexibilidad que aportan al sistema todos los recursos energéticos distribuidos. Entonces, ENTRA se encarga de promover todos estos recursos y su participación justa en los mercados. Hoy tenemos aquí a un elenco de ponentes, todos socios de ENTRA. ENTRA es una asociación muy diversa. Actualmente la conforman 25 socios. 5 de ellos, 6, están aquí representados hoy, toda la parte que conforman, digamos, el sector de la tecnología y proveedores de servicios de la asociación ENTRA. Además, ENTRA está compuesta por otros socios que son gestores de la red de distribución, comercializadoras y agregadores independientes. Así que, bueno, la mesa de hoy va sobre flexibilidad, descarbonización y electrificación. Y sí que me gustaría un poco introducir lo que las redes necesitan para conseguir conectar nuevas demandas y hacer posible la electrificación y la descarbonización del sistema. Entonces, bueno, la transformación de la red de distribución, avanzando en robustez, resiliencia e inteligencia, es una condición indispensable para alcanzar los objetivos de electrificación, descarbonización y, por supuesto, para la transición energética. En España es urgente acelerar dicha transformación, mejorando el aprovechamiento de la capacidad de la red para dar cabida a las peticiones de conexión que, bueno, vosotros, proveedores de tecnología, conocéis bien toda esta problemática. Entonces, parece evidente que hay que fomentar nuevos modelos de explotación de las redes y que éstas sean capaces de avanzar hacia verdaderos gestores de la red de distribución. Ha habido sobre la mesa diferentes propuestas regulatorias que hemos trabajado desde la asociación durante este verano, pero la pregunta es, de la teoría a la práctica, ¿vamos a conseguir avanzar? ¿Vamos a conseguir o se está consiguiendo poner en el centro de la transición energética a la flexibilidad? ¿Conseguiremos conectar nuevas demandas con todo este paquete o diferentes paquetes de propuestas regulatorias? Y, bueno, Carlos Gallard, le dejo la mesa para que modere y muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a hacer una primera ronda de presentación para que cada uno de los miembros de la mesa puedan explicar brevemente a qué se dedican, qué es lo que hacen y qué foco están teniendo. Así que, Gorka, por favor, empiezas tú. Nada, buenos días, yo soy Gorka Martí, director de servicios de operaciones de Sonnen Ibérica. Sonnen es un fabricante alemán de sistemas de almacenamiento energético basado en baterías. Hasta hace un par de años estamos focalizados en el segmento residencial con baterías de unos 5, 10, 15, 20, 30 kilovatios de potencia. Y hace 2 años presentamos nuestro primer producto comercial industrial que puede alcanzar pues, desde medio megavatio hasta 1 mega, 2 megas, 3 megas. Y nada, además de ser conocidos por el hardware, también Sonnen es pionera en la creación de VPPs. Una VPP es una Virtual Power Plant. Gracias a tecnología podemos conectar digitalmente miles de baterías distribuidas en el territorio para proveer servicios de flexibilidad al sistema eléctrico. Muchas gracias. Alberto. Hola, muy buenas. Yo soy Alberto Toril, soy director comercial de Rondo para España, Portugal y Oriente Medio. Y bueno, lo que hacemos en Rondo pues son baterías de almacenamiento térmico, son baterías térmicas en los que conseguimos romper esa barrera entre el sector eléctrico y entre lo que es el sector de la demanda de calor industrial, consiguiendo conectar o consiguiendo utilizar esos electrones verdes, esos electrones baratos, ¿no? que tenemos en el sistema gracias al desarrollo de las renovables en los últimos años, y utilizarlos para dar calor a la industria. Cuando hablamos de dar calor a la industria es de dar tanto vapor como dar aire caliente, ¿no? Y la manera en la que damos pues totalmente flexible, ¿no? Los sistemas de almacenamiento térmico son baterías que no necesitan conectarse a la red de manera firme. Justamente es uno de los problemas en los que vamos a hablar, de manera que es un elemento perfectamente, una pieza del puzzle perfectamente adecuada, ¿no? al contexto en el que nos estamos, ¿no? Las baterías cargan y descargan a la vez, con lo cual son capaces pues como decía, de participar en mercados auxiliares, que también hablaremos de ellos, ¿no? Y bueno, de alguna manera pues buscando el descarbonizar
sector industrial, ¿no? y de aumentar también, pues de alguna manera, la soberanía energética y utilizar las renovables que tenemos en el territorio. Muchísimas gracias, Alberto. Matías, tu turno. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Matías Kipke, soy director de proyectos en FlexiGrid SL. FlexiGrid es una empresa, somos proveedores de software y nuestra idea es reinventar las redes de distribución. Nosotros creemos que la descarbonización únicamente es posible mediante la electrificación masiva, pero no queremos que esto conlleve un coste exagerado en desplegar cobre o desplegar nuevos recursos. Por lo tanto, nosotros creemos que esto es posible de realizarse mediante soluciones de software, mediante optimización de la capacidad actual de la red eléctrica y además brindando a las distribuidoras o a los gestores de red, en este caso, de lo que nosotros denominamos 3 superpoderes o 3 funcionalidades añadidas, que una es la posibilidad de visualizar los activos distribuidos que tengan, también la posibilidad de hacer flujos de carga para análisis de sus cargas o tener un poco más de analítica. Y tercero, la gestión de la flexibilidad. Nosotros creemos que un consumidor podría convertirse en parte activa de la red eléctrica y, bueno, como mencionaba anteriormente, creemos firmemente que la única forma de lograr una descarbonización real y cumplir con los objetivos que tenemos de electrificación masiva es mediante la optimización de la capacidad ya existente y no solamente mediante inversiones físicas, sino también mediante inversiones de gestión de estos activos distribuidos. Muchas gracias. Miguel, Build to Zero. Muy buenas. Soy Miguel Méndez, soy el director general de Build to Zero. En Build to Zero lo que hacemos es desarrollar soluciones para descarbonizar la generación de calor industrial. Para ello hemos desarrollado un producto que se llama Thermal Box, que es una batería térmica, un concepto similar al que comentaba antes Alberto, que lo que permite es utilizar energía eléctrica verde, en muchos casos a un coste muy bajo, para descarbonizar el calor que hoy se genera principalmente con combustibles fósiles. Este producto que os comento, Thermal Box, está estandarizado y adaptado a 2 tamaños entre 2,5 y 5 megavatios térmicos, es muy fácilmente escalable y entre las grandes ventajas que ofrece, pues lo que comentan también los compañeros aquí, ¿no? Que es el poder ser flexibles a la hora de consumir esa electricidad para, por un lado, poder nutrirnos de lo que ya existe en la red, que en muchos casos no se está utilizando correctamente, y poder descarbonizar lo que hoy se tiene que producir con combustibles fósiles. De forma inherente, por el concepto de almacenamiento que lleva este tipo de productos, pues podemos dar también servicios de flexibilidad, es decir, podemos dotar de resiliencia a la red porque estamos quitando un problema de la red de forma, podemos decir, prácticamente gratuita, porque el propio almacenamiento así lo puede hacer. Y lo que buscamos con esto al final es, primero, acompañar a la industria en la senda de descarbonización, el reto que tenemos por delante de reducción de emisiones, y al mismo tiempo ser capaces de utilizarlo con la red existente hoy, es decir, con ciertas modificaciones que hablaremos hoy a lo largo de la sesión, para que pueda ser y pueda ser ya, ¿no? Que no tengamos que esperar a un nivel de inversión elevado o a una planificación prácticamente prohibitiva para poder acompañar a la industria en este proceso. Muchas gracias. Y Cristóbal, last but not least. Pues mi nombre es Cristóbal González y bueno, soy coordinador del equipo de gestión activa de la energía en Schneider Electric. Mi función básicamente se trata en impulsar soluciones de Schneider para optimizar el consumo eléctrico de nuestros clientes y iniciar una transición hacia un modelo más sostenible y más eficiente. Y bueno, en Schneider estamos convencidos que la transición energética va a ser gracias a la electrificación, hacia la electrificación y hacia la digitalización. Y esta neutralidad cero pensamos que no es solo de una transición tecnológica, un cambio tecnológico, sino también un cambio cultural, porque finalmente creemos que empieza y termina con un cambio cultural de las personas, que al final vamos a jugar todo un papel clave en esta transición. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues vamos a comenzar con el primer turno de preguntas un poco más generalistas, ¿no? ¿Oís bien, no? Vale. Os quería preguntar por qué la flexibilidad es un elemento esencial para acelerar la descarbonización y sostenibilidad en usuarios finales. Y no es
es en general, así que elegir quién quiere comenzar. Gorka. Abro el melón, va. Yendo de la parte más generalista a la más concreta, el plan que tenemos para descarbonizar España y hacerla más sostenible es el PNIEC, ¿vale? Es un plan muy ambicioso en el cual transicionamos de un sistema de generación basado en tecnologías fósiles ubicados en determinados puntos de la red y con mucha potencia, un sistema renovable basado principalmente en tecnología eólica y fotovoltaica, que se caracteriza por ser intermitente. Esa intermitencia al final da lugar a que tengamos una mayor volatilidad en los precios de la energía, a que la gestionabilidad sea más complicada y que haya una mayor saturación de la red en determinadas horas. Todo eso impacta directamente en lo que se conoce como el trilema energético, ¿vale? El trilema está formado por 3 vértices: uno es sostenibilidad, otra es garantía de suministro y la otra es precio de la energía. Y ahí la flexibilidad puede jugar, desde nuestro punto de vista, un papel muy relevante. Por no trillar un poquito toda la conversación, al final, la flexibilidad es una herramienta más para poder hacer esa gestionabilidad asequible para el consumidor, continuando teniendo una garantía de suministro, que es un elemento clave después de visto lo que pasó el 28 de abril. Sin duda. Y yo justamente apuntando a lo que dice Borja, ¿no? Desde un punto de vista de cómo está cambiando el sector eléctrico, ¿no? El mix energético que tenemos, ¿no? Y esa variabilidad que es inherente, ¿no? En la manera en la que se producen los electrones a día de hoy, tenemos la otra vuelta de tuerca, ¿no? Las redes eléctricas, de alguna manera, o sea, el negocio, el sector eléctrico es un negocio 95% regulado de una manera o de otra, y las redes, por supuesto, están altamente reguladas, ¿no? Y es una regulación y es una manera de construir redes en las que se basaban en un sistema que no tiene nada que ver con el que tenemos hoy, ¿no? De manera que en muchos casos, ¿no? O decir en casi todos los casos, las redes que tenemos están incluso infrautilizadas, ¿no? La manera realmente de poder utilizar estos activos y de permitir, por supuesto, ¿no? que los costes finales de la energía para los usuarios no continúen incrementándose es utilizarlas mejor, utilizarlas más, ¿no? Y ahí es ese punto donde la flexibilidad, que se puede proveer de muchas maneras, pues puede ayudar a democratizar, ¿no? O a reducir en muchos casos la factura energética, que si queremos realmente descarbonizar, reindustrializar y conseguir atraer industria, ¿no? Es un punto clave, pues pueda ocurrir, ¿no? De manera que si realmente esa flexibilidad no ocurre en toda esta parte de industrialización, la única opción que tenemos es o aumentar peajes, de manera a aumentar todavía más el coste de la energía, o desindustrializar, ¿no? Que yo creo que es lo que nadie queremos. Exacto. Matías. Bueno, aportando un poco también a lo que se comentaba anteriormente, desde el informe elaborado por Entra, en el cual hemos tenido participación los socios en cuanto a la electrificación y las redes como una clave en la transición energética, se comenta en muchos casos los beneficios de la electrificación para alcanzar la descarbonización, pero también se hace un hincapié muy importante en las barreras que existen actualmente desde el punto de vista no solamente regulatorio, sino también desde el punto de vista técnico. Entonces, por otra parte, también tenemos que tener eso en cuenta, porque son los desafíos en los cuales las redes se presentan actualmente. Tal y como comentaba Alberto, en este caso, el hecho de poder democratizar la red, el hecho de poder reducir los peajes, lo cual se puede lograr a través del uso de la flexibilidad, tiene que ser algo que pueda ser alcanzado en el corto plazo, porque si no, el hecho de no poder garantizar nuevas conexiones, tanto desde el punto de vista industrial como desde el punto de vista de consumos de usuarios finales, lastra el proceso de descarbonización, porque no se alcanzan los objetivos de electrificación y porque, como se mencionaba actualmente, el ratio de utilización de las redes y sobre todo de baja tensión en Europa ronda alrededor del 10%. Entonces no es solamente un problema de capacidad, es un problema también de cómo logramos garantizar nuevas conexiones mediante el uso de los recursos que actualmente tenemos distribuidos en la red. Gracias. Sí, por abundar un poquito más en eso, es decir, hablamos de ese ratio de aprovechamiento de la red y hablamos de que en los últimos 4 años se han denegado 135 gigavatios de solicitud de potencia en España, de los cuales 35 gigavatios eran de la industria. O sea, hay 35 gigavatios de demanda industrial que no está satisfecha cuando el ratio de aprovechamiento de la red es ínfimo, es por debajo del 20%.
Entonces, de nuevo entra y en el informe así se desarrolla, lo que dice es, oye, podemos desplazar el momento en el que tengamos que invertir de la red, podemos desplazar la estrategia de inversión en redes, lo que tenemos que abundar es en cómo dotar de flexibilidad al sistema y cómo poder aprovechar mejor los recursos disponibles, ¿no? Entonces, el almacenamiento, en este caso térmico, pero cualquier tipo de almacenamiento, al final lo que propone es eso, ¿no? Es decir, oye, podemos desplazar nuestro perfil de consumo, podemos adaptar nuestro perfil de consumo para poder dar la demanda solicitada a la industria o a cualquier otro sector con lo ya existente, ¿no? Simplemente es un tema de adaptar cómo hacerlo, ¿no? Bueno, o sea, poco más que añadir, pero al final, bueno, lo que es la realidad es que la flexibilidad en cuanto a descarbonización y sostenibilidad es importante, es un pilar porque afecta a varios niveles. En primer lugar, afecta a la integración de las renovables. Si hay flexibilidad, al final adaptamos el consumo a esa generación renovable y además nos da beneficios como el hecho de maximizar el uso de una energía limpia y que no se nos olvide que también evitamos vertir energía verde a la red, ¿vale? Entonces, eso por un lado. Después, estamos empoderando al usuario final y además otorgando valor económico, que eso es un gran valor añadido. Entonces, tanto con la flexibilidad de forma implícita y explícita. Implícita porque al final ese usuario final va a tener ahorros energéticos y va a tener también menor dependencia de la red, ¿no? Y de la forma explícita, pues ¿cómo? Pues con esos ingresos adicionales de participar en esos programas de respuesta a la demanda. Y bueno, un poco también comentar el hecho de que esta flexibilidad lo que hace es alinear competitividad, alinear cumplimiento normativo y alinear sostenibilidad. Al final y al cabo, lo que hace es la flexibilidad convierte al usuario final en un actor activo en el sistema eléctrico. O sea, Sin duda. Gorka, ¿te has quedado con ganas de algo? No, únicamente un comentario a las referencias al ratio de uso de la red. O sea, al final es consecuencia de cómo se calcula la capacidad que tiene una red en base a las especificaciones de detalle, que tiene un dimensionamiento en base al peor escenario histórico y a la caída de uno de los elementos. Pero claro, la mayor parte del tiempo no estás ni en el peor momento histórico, ni se ha caído uno de los elementos de la red que no permite el suministro. Entonces, esa es la razón por la cual hay una infrautilización, entre comillas, y además no hay capacidad. Es decir, está dimensionado para momentos malos, pero durante los momentos que no son malos podríamos hacer otras cosas. Hacer otras cosas, exacto. Y es donde entra la flexibilidad. Fenomenal. Vamos a pasar a valorar qué riesgos existen en caso de no poder avanzar de una manera compasada entre esta integración renovable de la que estabais hablando y la electrificación flexible. Venga, va. Aquí o al revés, como queráis, ¿eh? Yo creo que ya no es un riesgo, sino que es una realidad, ¿vale? Estamos en un mercado eléctrico con una gran canibalización de precios en las horas centrales del día que hacen que muchos proyectos renovables ya no sean rentables y les cueste pagar la deuda a los bancos, ¿vale? Ese es el primer escenario que tenemos y el principal riesgo que vemos. Si haces una simulación del PNIEC a 2030 y tomas los escenarios, hay una previsión de crecimiento de la demanda del orden del 34% respecto a 2019 y la realidad es que esa demanda no está ahí. O sea, la demanda no está creciendo, sino que la demanda o se mantiene constante o se reduce paulatinamente a lo largo de los años, ya sea por el efecto del autoconsumo o porque la implementación de esa electrificación no está llegando. Entonces, cuando haces una simulación de PNIEC a 2030 con los escenarios que plantea, si no hay flexibilidad y si no empezamos a desplazar consumos a las horas centrales del día, vemos que esa canibalización y esos cortes de generación, básicamente de curtailments, porque no podemos absorber toda la energía renovable, ponen en peligro los objetivos de descarbonización. Exacto. Para esto la industria. Totalmente, ¿no? Si hablamos de riesgos y un poco intentando canalizar, ¿no? o segmentar diferentes tipos de ellos, ¿no? Yo creo que sobre todo
Por un lado es lo que estaba mencionando Borja, que son riesgos económicos, ¿no? Riesgos de inversiones que se han hecho, ¿no?, en una parte de generación durante muchos años, ¿no?, riesgos de precios y expectativas, ¿no?, para poder cumplir esos objetivos de electrificación que no se cumplen, ¿no? Curtailment, ¿no?, energía vertida, pérdidas de competitividad industrial, ¿no?, debido a todo ello yo creo que es un riesgo real. Pero también yo diría que riesgo regulatorio y político, ¿no? Y yo creo que el día 28 de abril, ¿no?, fue un reflejo de lo que ocurrió después de esto, ¿no? Si realmente la electrificación no ocurre, si realmente esta parte de penetración de renovables no se lleva a cabo, hay un riesgo también político de decir, oye, esto de la transición energética, esto de la electrificación, no es barato, no es caro, ¿no? O sea, es caro, ¿no? No merece la pena. Y hay un riesgo, yo creo, de backlash, ¿no?, de volver hacia atrás en un contexto que realmente no es real, simplemente que no lo estamos haciendo de la manera que deberíamos hacerlo, ¿no? Por justamente culpa de la regulación, no de la tecnología. Riesgos sistémicos, ¿no? Las redes evolucionan mucho más lentos que la generación. Realmente, si no somos capaces de desarrollar esa capacidad de redes más rápido, vamos a tener ese cuello de botella que nos va a impedir seguir avanzando en la siguiente fase en la que estamos en una transición energética, que es la que nos toca ahora, ¿no?, que es la de la electrificación, ¿no? Y, por supuesto, no por riesgo competitivo, ¿no? La industria que cierra no es una industria que vuelve a abrir en 2 días, es una industria que se marcha para no volver, ¿no? Con lo cual es, de alguna manera, a nivel estructural, un gran riesgo de competitividad en el momento en el que estamos, ¿no? Bueno, y reforzando un poco la idea de lo que comentaba Miguel anteriormente, para mí el riesgo está claro. El hecho de la desaceleración de la electrificación industrial, el hecho de no poder garantizar nuevas conexiones. Pero este efecto también se ve, no solamente se ve replicado a nivel de industria, sino también a nivel del usuario final. Porque básicamente, si no podemos garantizar la conexión o la electrificación masiva por los costes que esto tiene añadido, caemos en el riesgo en el cual tenemos que hacer inversiones para poder, tenemos que pagar por las inversiones una vez que ya está hecho el despliegue de electrificación, en lugar de poder garantizar previamente la capacidad. Entonces estamos aumentando el coste del peaje de acceso para el usuario final en baja tensión, y no estamos fomentando, lógicamente, estamos haciendo que la electrificación y la transición energética tengan costes más elevados, y este para mí es el riesgo más claro que tenemos. Tenemos un riesgo a nivel industrial y tenemos un riesgo también a nivel doméstico. Sí, coincido con lo que comenta Matías, y me gustaría poner un riesgo más sobre la mesa, que es el riesgo de la oportunidad perdida. Es decir, tenemos una situación única en España para poder abanderar a nivel europeo, sobre todo, ese proceso de descarbonización tan necesario, ¿no? Es decir, hay quien piensa en hay que fomentar la mejora de las redes, el retrofitting de redes, para poder incluso, ¿no?, se habla de poder exportar electrones, ¿no? Oye, dejemos de exportar electrones e importemos industria, ¿no? O sea, consolidemos nuestra industria. Podemos tener una industria potente, verde, y que además abandere, ¿no?, en toda Europa ese proceso. Lo dice Matías, al final está, y el riesgo está en no poder llegar a hacerlo por ponernos trabas a algo que se puede gestionar. Es decir, tenemos todo para poder gestionarlo. Simplemente es un tema de darle forma, de darle nombres y apellidos a esa flexibilidad, porque la tecnología está, la industria está interesada, el potencial de generación renovable lo tenemos y lo estamos infrautilizando en muchas ocasiones. De hecho, podemos estar incluso espantando inversión en renovables. Es decir, tenemos todo, simplemente es un tema de pongamos en valor la flexibilidad, démosle nombre y apellidos a eso, y ya nos encargaremos también los tecnólogos de hacer que estas cosas encajen en la industria. Muy bien. Sí, yo un poco por enfatizar en lo que dice Miguel, o sea, para mí uno de los grandes riesgos es esto: estamos desaprovechando una oportunidad súper importante. O sea, si no aprovechas la generación in situ, si no aprovechas el almacenamiento, o sea, la tecnología la tenemos generación, tenemos almacenamiento de baterías, tenemos cargas modulares. Al final lo que estamos perdiendo es una oportunidad súper importante de que el usuario final disponga de esos ingresos adicionales. Muy bien. Vamos a hablar específicamente, dentro del mundo de la flexibilidad, de lo que es el almacenamiento detrás del contador como punto crucial, y me gustaría que puntualizaseis las ventajas específicas que tiene esta tecnología. ¿Voy yo primero? Bueno, yo creo que haciendo un poco de zoom, no solo en el almacenamiento térmico, que es lo que hacemos en Rondon, ¿no?, pero haciendo un poco de zoom y seccionando los diferentes tipos de tecnologías que tenemos en el sistema, ¿no?, yo creo que indudablemente la primera es almacenamiento eléctrico de ion-litio, ¿no?, que está muy bien porque provee de flexibilidad de manera muy corta, ¿no?, y ayuda a integrar renovables, pero cuando hablamos de la parte de calor y la parte de industria, quiero decir, es un elemento
caro para poder tener los elementos adicionales necesarios, como una caldera eléctrica, para poder dar calor en este caso, ¿no? Tenemos el hidrógeno, ¿no? La gente, sobre todo en un principio en 2018, cuando empezamos con el hype del hidrógeno, pensábamos que era un poco la navaja suiza para poder quemar en vez de gas y para poder descarbonizar. Y nos hemos dado cuenta que el hidrógeno es tan preciado que seguramente lo utilicemos para crear otras cosas más que para quemarlo, ¿no? Con lo cual, poco sentido lo vemos realmente. Y luego tenemos el almacenamiento térmico, ¿no? Realmente para esta parte de proceso de descarbonización, ¿no? Y voy a hablar no solo por Rondo, pero por todo el sector, ¿no? Y al final es que el almacenamiento térmico, cuando hablamos de flexibilidad, es uno de los pocos casos, o es el único caso en el que tú tienes desconectado o desacoplado la carga y la descarga. Tienes un sistema en el que tú puedes cargar aprovechando las horas valle de la solar, justamente los precios en los que nadie los quiere comprar, en los que realmente el mercado está abajo, para poder aprovecharlo y descarbonizar 24/7, ¿no? Y descarbonizar de manera estable lo que es el requerimiento de calor por parte de la industria. De manera que tenemos, ¿no?, en este contexto de demanda, de necesidad de demanda, como decía Borja, que no está supliendo, ¿no?, una posibilidad de tener una demanda 24/7, una posibilidad de viabilizar económicamente de nuevo los procesos de generación renovable que hemos estado instalando, pero además hacer algo bueno con ello, ¿no?, que es conseguir reducir emisiones. Un 30% de las emisiones, casi aproximadamente a nivel global, vienen del calor de la industria, que podemos descarbonizar utilizando lo que ya sabemos hacer muy bien y lo que tenemos ejemplo aquí, ¿no?, que es instalar fotovoltaica, ¿no?, y instalarlo muy rápido y muy barato, ¿no? Correcto. Sí, como Rondo, ¿no? En el caso de Build2Suit nosotros estamos en el almacenamiento térmico. Al final lo que hacemos es convertir electricidad disponible en un activo propio o en horas en las que nadie lo consume o precios extremadamente bajos, para poder convertirlo en calor y que ese calor sea el que se utilice para los procesos industriales. Es decir, reemplazamos lo que hoy da una caldera de combustible fósil con una electricidad que es verde, pero además que está disponible y es extremadamente barata. Esto además dota a la industria de algo que hasta ahora pues no ha tenido. Es decir, mientras que el precio del gas ha estado extremadamente bajo, nadie se ha preocupado por, digamos, cubrirse las espaldas a nivel energético, pero cuando sufrimos, ¿no?, ese microinfarto en agosto del 22, ¿no?, con precios por encima de los 180, 200 euros el megavatio, ahí empezamos a mirar, oye, ¿y eso de electrificar de qué va, no? Entonces, este tipo de soluciones también dota de independencia energética a la industria. ¿Por qué? Porque pueden cubrirse de la volatilidad de los precios de los combustibles fósiles y al mismo tiempo se están descarbonizando, que tienen que hacerlo. Es decir, es algo que tienen que hacerlo y además les dan la posibilidad de hacerlo a su ritmo y con, digamos, el nivel de descarbonización que ellos consideren. Esta flexibilidad, como digo, además está inherente a los sistemas de almacenamiento. El de Rondo, el nuestro, cualquier otro sistema de almacenamiento de los que podamos ver aquí hoy, lo que te permiten es hacer eso, es decir, ser flexibles a la hora de cómo consumir electricidad y cómo despacharla en tus procesos industriales. Y un tema adicional también de cara a la integración de renovables. El hecho de poder tener este tipo de sistemas de almacenamiento también hace que una inversión que un industrial pueda hacer en un activo renovable sea muchísimo más eficiente. ¿Por qué? Porque evitamos el vertido. Es decir, podemos realmente adaptar el tamaño del almacenamiento para que un activo fotovoltaico en una industria se consuma al 100%. Es decir, no necesitas tener un punto de conexión para evacuar, no necesitas tener un dumping de energía de un 10, de un 15, 20%, porque lo consumes todo, ¿no? Entonces también hace mucho más eficaces y mucho más eficientes las inversiones que cualquier industria pueda realizar, no solo para descarbonizarse a nivel de calor, sino también a nivel de electricidad. Gorka. Vale, en el caso de baterías, ¿vale?, deshojando la parte, quitando la parte de almacenamiento térmico, la gran ventaja de una batería es que cargas electricidad y descargas electricidad, es decir, te sirve para cualquier proceso, quizás no tan eficiente en el caso de térmico, obviamente, ¿vale?, pero te sirve para cualquier proceso. Nosotros a nivel cliente final, los casos de uso básicos que estamos proponiendo para las baterías, uno es autosuficiencia energética, la que comentabas hace un momento. El segundo sería arbitraje de precios, es decir, cargo la batería con mi generación solar de autoconsumo o de la red en momentos de precios bajos y descargo bien contra consumo si tiene una punta de consumo en el momento que el precio es más alto o bien contra la propia red en el caso de que sea interesante. El siguiente sería en la parte de potencia, peak shaving, ahorro de potencia contratada y evitar pago de penalizaciones. Y el último, que está muy vinculado a esta mesa, es el de electrificación. Ahora estamos trabajando varios proyectos, tenemos alguno ya en marcha también.
uno vinculado a puntos de recarga de vehículo eléctrico, ¿vale? En el cual pues, son gasolineras al uso que están por obligación legal instalando puntos de recarga. No pueden aumentar la potencia contratada o no les interesa en este momento por el volumen de vehículos que van a cargar a los puntos de recarga y deciden instalar una batería, ¿vale? Que les garantiza esa potencia en el supuesto de que lleguen un mayor número de vehículos que de los esperados. Y el segundo es en supermercados, ¿vale? Las curvas de consumo de los supermercados han cambiado sustancialmente en los últimos años y cada vez tienen un mayor consumo de electricidad, ¿vale? Se parece mucho al del vehículo eléctrico. Básicamente lo que hacemos es cargar durante la noche y tener disponible potencia el resto de horas del día. En este caso concreto, básicamente la distribuidora están conectados en baja, no les deja contratar más potencia y la única forma que tienen para seguir enfriando los yogures y climatizando el local básicamente es instalar una batería. Normalmente son baterías de 100 kilovatios de potencia y 200 kilovatios hora, ¿vale? Y al final permite un despliegue y una electrificación de estos suministros que no se podría hacer de otra forma. El último caso de uso, que en España está en una fase muy inicial, básicamente está vinculada a la tecnología, es la agregación de baterías para en momentos que están ociosas, que no se utilizan, poder prestar servicios a la red, que es un poco la flexibilidad explícita que antes introducías. En otros países como Alemania, Reino Unido, Australia, Estados Unidos, se cogen las baterías, miles de ellas distribuidas en el territorio y que en momentos que no se están utilizando proveen potencia a la red, haciendo que se integre un mayor número de generación renovable y garantizando suministro eléctrico en momentos en que hay escasez de esa producción. Básicamente, esos serían los beneficios de la red. Interesante, interesante. Qué gran problema el de los puntos de acceso y conexión y de las acometidas de clientes de supermercados. Matías, ¿querías puntualizar? Nada, me permito agregar un comentario que es interesante también desde el punto de vista del gestor de la red, que existan soluciones de almacenamiento tanto a nivel industrial como también a nivel doméstico o a nivel de baja tensión. Nosotros, por ejemplo, para puntualizar un ejemplo, y dado que Gorka mencionaba el caso de las Virtual Power Plants en Alemania, desde FlexiGrid hemos estado trabajando en un caso muy concreto en el cual una pequeña distribuidora en Alemania tiene un problema muy curioso porque tiene más generación que consumo. Entonces, en el punto de suscripción a la red, digamos, básicamente donde tiene el punto de conexión con alta tensión, terminan exportando más de lo que importan y actualmente exceden los límites por los cuales están siendo penalizados. Entonces, estamos hablando que no es solamente un problema de instalación de renovables para la transición energética, sino que estamos hablando de un problema de falta de consumo en este caso. ¿Qué tan fácil sería poder solucionarlo con una conexión flexible, por ejemplo, o con una conexión como batería, como lo que estaban mencionando con ejemplos anteriores? Entonces, el uso de las baterías para realizar peak shaving, ya sea a nivel de media tensión, a nivel industrial o a nivel doméstico, pues remarca o enfatiza un poco más el tema de la transición energética y lo importante que es que existan estas soluciones en ambos mundos, en industrial y en doméstico. Claro que sí. Cristóbal. No, un poco por finalizar, porque más o menos lo habéis tocado todo. Era añadir que además disponemos de la tecnología, o sea, la tecnología está madura. Nosotros como tecnólogos disponemos de este sistema donde encajan a través de un sistema AMS, un sistema PMS, todos estos casos de uso, todo este peak shaving, este balanceo de carga, cuando la tarifa de la luz es un poco más cara, pues tiramos entonces de batería, tiramos entonces de renovables, de generación, o incluso por la noche cuando vale menos cargamos baterías, etcétera. O sea, no es un problema de un desarrollo de la tecnología que ya existe, es más bien un problema de esto, lo que vemos de la electrificación, de los puntos de conexión y de la falta de flexibilidad. Muy bien. Hemos comentado una serie de ventajas. En el informe de Entra se han detallado una serie de barreras, en concreto la barrera del OPEX y una falta de certidumbre en la electrificación industrial. ¿Qué opciones se pueden proponer para solventar este tipo de barreras?
¿Quieres, Miguel? ¿Empiezas tú? Sí, empiezo yo. Bueno, yo diría que, bueno, aparte de la capacidad de conexión, o al mismo nivel, la gran barrera o, digamos, la gran limitación es el coste operativo de electrificar. Es decir, podemos tener una de las energías eléctricas más económicas de Europa, en cambio de las más caras. Es decir, sigue siendo mucho más caro electrificarse, comprar un megavatio eléctrico, que comprar un megavatio de gas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay diferencias muy notables, ¿no? Hay diferencias a nivel impositivo, hay diferencias a nivel de cargos y peajes brutales. Antes de la mesa comentaba, de hecho, con Alberto, ¿no? De muchas veces cuando intentamos abordar un proyecto con un industrial, lo primero que te dicen es, oye, yo genero a 60 euros el megavatio hora. Me quiero descarbonizar, todo eso está muy bien, pero si a mí me cuesta más, me lo tengo que pensar mucho. Es decir, no estoy dispuesto a pagar un premium de un 10 o un 15% por descarbonizarme, porque los costes al final me comen, ¿no? Se dedican a lo que se dedican, ¿no? Pero y esto, perdona, incluso teniendo en cuenta la volatilidad del gas de los últimos años, porque 60 es en un momento, pero claro. Cuando se ponen 300 a lo mejor el número ya no es tan cómodo. Ahí está el punto. Entonces llega un momento, que es lo que comentaba con Alberto, de, oye, no tengo una bola de cristal, ¿no? Es decir, hoy está a 34, te puedes cubrir a 32 con una serie de coberturas, pero hay proyecciones que lo ponen a 45. A 45 sin además entrar en el tema del mercado de emisiones, que eso también además le mete 12, 15, 20 euros más al megavatio. Pero como no está, o sea, como hoy no lo están pagando, ellos van al día, ¿no? Entonces, tenemos una barrera muy fuerte aquí, que es tener que demostrar que con un sistema de almacenamiento, con una conexión flexible, con una gestión eficiente de la electrificación, somos capaces de competir contra eso, sin considerar una proyección a futuro de gas de 40, sin considerar volatilidades, sin considerar costes de emisiones. Entonces, ¿cómo tenemos que abordar esto? Pues tenemos que abordarlo, también así lo hemos trabajado desde Entra, tocando, yo creo que son 3 pilares fundamentales. El primero, bueno, a nivel impositivo está claro que el 7% sobre la generación eléctrica es una barbaridad en comparación sobre todo contra el gas. Cargos y peajes que de base nos meten 15, 20, 25 euros megavatio hora, que bueno, sabemos que en España, bueno, en lo que va de año creo que tenemos ya entre 1.000 y 1.100 horas a coste cero. Pero que coste cero de generación, me refiero, pero que al final cuando le metemos cargos y peajes se nos va a 25, ¿no? Entonces dices tú, coño, es que estamos empatando con gas con un coste cero de electricidad. Pues así está, ¿no? Y luego un tercer pilar que creo que también tenemos que ser capaces de abordar, y así lo estamos también trabajando desde Entra, es tener un mercado nacional de emisiones. Es decir, estamos electrificando, estamos generando un beneficio en términos de descarbonización, abatiendo un determinado ratio de emisiones de CO2. Oye, pongamos eso en valor. Ya se está haciendo en Alemania, se está haciendo en Reino Unido. Pongamos en valor que el que descarboniza tiene cierto beneficio. Al final está retirando un problema de la red, está dotando de resiliencia a la red, se está descarbonizando, pero está cubriendo los dos costes, el de la red por un lado y el de electrificarse por otro, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar entre todos para trabajar en la conexión flexible y para hacer que la electrificación sea una realidad, es decir, eliminar esas barreras, porque tenemos todo para poder hacerlo. Fantástico. Yo creo que por apuntualizar justamente en lo que estaba diciendo Miguel, que estoy totalmente de acuerdo, y es que un poco también conectando con el punto de antes, que esto no se trata solo de reducir emisiones, ¿no? Que la electrificación de alguna manera te ayuda a esa parte del trilema energético que es la seguridad de suministro, ¿no? Es la soberanía energética, es el depender menos de terceros agentes para poder importar. Y hablo de lo que pasó con el mercado justamente de gas, ¿no? Cuando Rusia invadió Ucrania, que perfectamente podría ocurrir en el futuro. De maneras que muchas veces, cuando hablamos con clientes, la realidad es que, como bien dice Miguel, se preocupan del día a día, ¿no? Y a veces no somos totalmente justos para decir, yo me creo que el mercado ahora mismo está como está, pero no me creo que vaya a subir, ¿no? Y yo intento ver un poco lo que es la parte positiva de lo que a mí me interesa, ¿no? Y hablando del OPEX, ¿no? Una de las cosas que hablamos de la seguridad energética es que la electricidad te permite tener un hedge, ¿no? Te permite tener un contrato fijo, te permite tener un contrato por diferencias, te permite tener diferentes mecanismos, ¿no? de contratación en la que tú puedes protegerte con coberturas. De manera es que esa visibilidad a medio y largo plazo, esa posibilidad de decir, oye, yo ya sé dónde voy a estar, ya sé con lo que juego, es un gran elemento que contrae o que tiene la parte de electrificación, ¿no? Con lo cual es no solo electrificar, no solo es poner en valor, ¿no? Que estamos reduciendo emisiones, que es muy importante, pero es, oye, vamos a proteger nuestra industria y vamos a hacerlo pues de una manera que tenga sentido, ¿no? Tocando todas esas patas del trilema energético. Claro que sí. Muy bien. Matías, por supuesto.
A mí lo que me preocupa en toda esta cuestión también de los costes es también, y vuelvo a decirlo desde el punto de vista del gestor de la red, el coste añadido que esto tendría en una plataforma de, por ejemplo, de gestión de flexibilidad, que hoy en día la retribución no considera o considera ciertos mecanismos de retribución únicamente que pasan por el OPEX, digamos, no tiene todavía una visión más enfocada hacia el TOTEX, que es lo que se intenta, y es lo que también se propone desde la asociación, ¿no? De que también se tenga en cuenta el coste añadido de la electrificación masiva y de la flexibilidad, también teniendo en cuenta todo lo que se necesita por detrás para poder realizarlo, una plataforma de gestión, la gestión de estos activos distribuidos, bueno, cosas que ya hablaremos luego en el tipo de conexiones flexibles, un tema que pretendemos tratar más adelante, pero lógicamente todos estos costes tienen que estar de cierta forma reconocidos, y creo que eso también contribuye al coste añadido que tiene, o el coste invisible, digamos, que tiene la electrificación masiva o la aplicación de la flexibilidad, que es el hecho de contar no solamente con el hardware o, por ejemplo, autómatas que puedan ser programables, sino también contar con la parte de la gestión, la inteligencia añadida, el forecasting o la predicción del consumo que se haga, y sobre todo los análisis para luego poder tarifar esa activación de flexibilidad o poder recompensar a la industria o al cliente final por la disponibilidad de flexibilidad que ofrece, pero también la activación de dicha flexibilidad. Muy bien. Gorka, querías... Bueno, para añadir simplemente esos riesgos de costes operativos y demás, claramente con el autoconsumo solar quedan amortiguados, tienes certeza de cuál es el coste de producción con la instalación que instalas en tu tejado, y ese yo creo que es un tema bastante superado. La buena noticia es que el Ministerio está pensando en hacer una reforma del Real Decreto 244 que habilita la instalación de almacenamiento distribuido no vinculado a instalaciones de generación, ¿vale? Que abre un abanico de posibilidades nuevas en cuanto a baterías detrás de contador, básicamente porque se podrá compartir energía, ¿vale? Tomándola de la red en momentos de horas baratas, como decíamos antes, pero compartiéndola alrededor tuyo, buscando sinergias y reduciendo esos costes operativos, porque cuando tú no estés usando esa batería, la podrá estar usando tu vecino, ¿no? Yo creo que hay un abanico nuevo de modelos de negocio que viabilizarán baterías o almacenamiento detrás de contador que hasta ahora eran complicadas. Y por otro lado, yo creo que los riesgos, y en esta mesa estamos haciendo mucho trabajo desde Entra también, hay una parte importante del riesgo que es por desconocimiento, ¿vale? En una fase como la que estamos, inicial del mercado de almacenamiento, toda labor didáctica es positiva para vencer esos temores, ¿no?, que hemos citado en la mesa, y que dependen actualmente de la gente del sector que tiene conocimiento para que el consumidor final pueda ver el valor que le aporta ese almacenamiento, ya sea térmico o eléctrico, para amortiguar esa incertidumbre futura en sus costes de energía. ¿Sí? Todo el mundo se acuerda de lo que pasó hace 4 años, se multiplicaron por 4 los costes energéticos y tomaron conciencia de que no quieren que vuelva a pasar. Además, en el caso del almacenamiento eléctrico, tienes un backup, ¿no? Lo que pasó el 28 de abril, y yo siempre le discuto con mi director comercial. Él me decía, al cabo de un mes, nadie se acordará del gran apagón. Y eso no es verdad. O sea, tú cierras los ojos ahora, pones la mente en negro, ¿no?, y te acuerdas perfectamente dónde estabas tú, dónde estaba tu mujer, dónde estaban tus hijos, tus padres, ¿no?, porque intentaste hablar con todos ellos, te preocupaste por ellos, y un sistema de almacenamiento eléctrico además te garantiza el suministro ante situaciones imprevistas. Qué interesante. Esto también abre un melón distinto, ¿no?, que es el de la agregación, ¿no?, de todas esas baterías y de cómo comunicarlas y de toda la parte tecnológica que hace falta para llevarla a cabo. Matías, ¿querías puntualizar algo? Adelante. Y pasamos a la siguiente. Sí, simplemente puntualizar tras lo que comenta Gorka. También es un caso muy interesante en ciertos países donde, por ejemplo, hay producción solar en exceso, como puede ser en Australia, que se han dado muchos casos en los cuales se ha producido el caso inverso, que la red se ha puesto en riesgo no solamente no por el consumo excesivo, sino también por el bajo consumo, debido a que había mucha generación solar. Entonces, actualmente la distribuidora tiene que tener algún tipo de mecanismo para poder controlar el hecho de
de poder garantizar la estabilidad de la red, no solamente cuando hay exceso de consumo, sino también cuando hay un consumo demasiado reducido debido a la alta generación solar. Entonces nos presentamos ante este problema en la cual, a pesar de que el autoconsumo es una forma bastante interesante, y con lo que comentaba Gorka actualmente, con la modificación que se quiere hacer de la legislación, no hay que perder de vista, desde el punto de vista del gestor de la red, toda la infraestructura que tiene que existir por detrás para garantizar no solamente la calidad de suministro, sino también la estabilidad de la red. Es un caso extremadamente puntual y es un caso que en España yo creo que nunca se daría, creemos. Pero bueno, es importante mencionarlo, que a veces nos ponemos siempre desde un punto de vista de exceso de consumo, pero muchas veces no tenemos en cuenta el bajo consumo que puede ser causado por un exceso de generación fotovoltaica, por ejemplo. Perfecto. Hemos tocado un poquito antes la parte de electrificación de lo que es el calor industrial, pero sí que me gustaría una pregunta muy específica, y es ¿qué oportunidades ofrece esta electrificación y, sobre todo, qué necesidades, qué modificaciones de red implica? Si quieres, Alberto, comenzar tú o Miguel. Sí, pues yo creo que en cuanto a oportunidades, ¿no? Yo creo que estamos hablando directamente, o empecemos por la parte de precios, ¿no? Ofrece una solución competitiva versus a lo que es, ¿no? el OPEX de una caldera de gas, ¿no? El coste que pagas por el gas más el coste que pagar por las emisiones, ¿no? Ofrece también a día de hoy pues una mayor eficiencia en cuanto a usos, ¿no? Con lo cual también pues hay una parte de certificados de eficiencia energética que desde un punto de vista de coste-oportunidad pues también se revalorizan. Hay una cantidad o hay una ola de empuje, ¿no? Desde tanto a nivel europeo como a nivel español, pues para que este tipo de proyectos de descarbonización ocurran ahora mismo, ¿no? Con lo cual hay una posibilidad adicional, ¿no? de una captura de valor bueno, pues por parte de esas ayudas, ¿no? ¿Y qué es lo que necesitan? Conexión, ¿no? Lo digo, ¿no? Si nos compramos un teléfono, ¿no? Pero no tenemos un sitio donde poder enchufarlo, pues vamos a durar con él, no sé cuánto dura la batería, 4, ¿no? No lo vamos a comprar, ¿no? Lo que necesitamos para poder conectar almacenamiento térmico es realmente la posibilidad de tener conexiones de red. Y en España, como bien sabemos, desde el 9 de septiembre, donde se publicaron los mapas de capacidad firme, ¿no? Pues no me sé los números ahora mismo, pero el 85% está copado, ¿no? Que no quiere decir utilizado, quiere decir copado, ¿no? Por el miedo muchas veces en las industrias a perder esa conexión, a poder tener una posibilidad de ampliar en un futuro, a poder cambiar los planes y poder navegar, ¿no? Y ante la realidad de que no es muy caro tener una capacidad firme copada, bloqueada, ¿no? Pues hay muchas industrias que tienen posiciones bloqueadas que no están utilizando, ¿no? En otros casos sí, y en otros casos hace falta ampliar una red, ¿no? Pero lo que necesitamos es un mecanismo que nos permita conectarnos en las horas, de alguna manera una especie del Uber de las redes eléctricas, ¿no? Que nos permita democratizar el uso de esos activos, ¿no? Hablamos de tecnologías que se cargan en 6, en 8 horas, ¿no? Y que el resto del tiempo no necesitan la red, la pueden liberar, de manera que hay otros agentes que podrían utilizarla, con lo cual esos cachitos, ¿no? Esa democratización es lo que realmente puede permitir que todo esto vaya mucho más rápido, ¿no? Mientras que, por supuesto, si tenemos que en un futuro, ¿no? construir redes, pues que tengamos tiempo para planificarlas, ¿no? Sí, y por complementar un poco lo que comenta Alberto, o sea, necesitamos claramente la conexión, analizando caso a caso en proyectos concretos que estamos trabajando, nos estamos encontrando casuísticas, ¿no? La decía antes Gorka, ¿no? Se tiene que dar que aguas arriba sucede esto, el fallo en N-1 que te mete esta línea de no sé dónde y tal. Oye, ¿qué probabilidad hay de que eso suceda? Oye, no, eso sucedió en tal día de tal año, vale, pero es que tal día de tal año a esa hora yo no estaría consumiendo, con lo cual, oye, ¿por qué no me dejas conectarme para dar ese servicio, no? Entonces, esa es una necesidad muy evidente, que además es palpable, incluso hablando directamente con la distribuidora lo reconocen, pero con las herramientas que tienen te dicen que son las reglas del juego. Y una segunda cosa que diría que necesitamos es también un poco replantearnos las tarifas, es decir, consumir en horas solares es más caro que consumir en otro momento, cuando realmente tienes ese exceso de generación, ¿no? Entonces, nos encontramos casuísticas de, oye, consumir en P1 o P2 es algo que, bueno, es un lujo asiático muchas veces para la industria cuando te pones a sacar el coste total de energía anual, ¿no? Ese cambio que puede permitir, de nuevo, dotar de más resiliencia a la red. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un uso mucho más eficiente de los recursos disponibles, ¿no?
Entre tanto, algo que sí que ofrece este tipo de soluciones de almacenamiento, tanto térmico como eléctrico, pues al final es poder aprovechar pues esos periodos, ¿no? Por ejemplo, pues tenemos un caso muy concreto donde hay un activo de autoconsumo que consumimos al 99,5% de la generación y el resto de horas solo las consume en P6. Y en este caso en particular, además, ni siquiera en P6 podemos conseguir la potencia disponible. Es decir, es un polígono industrial donde en este caso solamente hay 2 industrias de las 25 que consumen 24/7 y no somos capaces de conseguir ni siquiera 2 megas de conexión. Cuando solo consumimos en P6, que está todo apagado. Bueno, y qué normal es que un cliente industrial tenga más del 50% de su consumo en P6, ¿verdad? Claro, exacto. Entonces, tenemos que jugar con eso, pero oye, creo que estamos cerca de poder llegar a algo que por sentido común caiga y que después la adaptación a la industria, lo hemos comentado todos, se puede hacer relativamente sencillo, con medidas muy sencillas. Simplemente tenemos que ser capaces de regularlo y adaptarlo. Muy bien, muchas gracias. Vale. Bueno, pues como socios que somos de Entra, ¿qué podéis proponer desde el punto de vista de Entra para solventar estas barreras? Y aquí sí que podéis explayaros un poquito en la parte de conexiones flexibles, si quieres, o como queráis, si quieres empezar tú, Gorka o Cristóbal. Bueno, abro un poco el melón, básicamente. Las conexiones flexibles básicamente es una propuesta que hay por parte de los distribuidores y el transportista para hacer uso de esa capacidad que no estamos aprovechando en este momento mediante diferentes tipologías, ¿no? Hay una tipo 0, una tipo 1, una tipo 2. Dentro de Entra, además de haber tecnólogos como los que estamos en esta mesa, ¿no? Y proveedores de servicios a distribuidores, también hay comercializadores, agregadores y distribuidores. Y curiosamente, cuando hablamos con ellos en el grupo de trabajo de conexiones flexibles, lo que nos dijeron es que a ellos tampoco les gustaba la propuesta que ellos mismos habían hecho, ¿vale? Bueno, la gran limitación que nosotros vemos en la propuesta que hay sobre la mesa es que básicamente obligan a una posición dedicada, dilatan mucho los plazos de implementación, no permiten combinar en un mismo punto de conexión una conexión firme y una conexión flexible. Y bueno, en base a eso hemos hecho determinadas propuestas. En los países del entorno hay ejemplos de cómo se gestiona la red de forma muy diferente. Si ya cruzamos el charco y nos vamos a Australia, también vemos formas mucho más interesantes. Yo, por poner el ejemplo de Alemania, en Alemania, y llevándolo a la baja, ¿no? Al nivel más bajo, y por dejar abierta la conversación, el distribuidor tiene la capacidad de controlar en las casas de los consumidores, me voy a las casas, equipos de aerotermia, puntos de recarga de vehículo eléctrico y baterías. En momentos en los que ve que la red está tensionada y hay mucho consumo, las limita a 4 kilovatios de potencia. Básicamente hay un protocolo que se ha implementado gracias al cual todos estos equipos son interoperables desde el año 2024, yo creo, y en el momento que el distribuidor ve riesgo, aprieta el botón, les pide que bajen potencia, bajan potencia, y gracias a la flexibilidad, el confort dentro de esas casas no se ve afectado. Vale, yo creo que seguro que podéis aportar mucho. Curiosamente, Gorka, que mencionas el caso de Alemania, siendo que es uno de los países donde el despliegue de contadores inteligentes es actualmente uno de los más bajos a nivel europeo. Y sin embargo, es el primer país que por regulación establece esta posibilidad de que la distribuidora o el gestor de la red sea capaz de controlar punto a punto, literalmente, las cargas que están detrás del contador para limitarlas a un cierto valor de potencia. Si mal no recuerdo, la directiva 14A de la ley alemana implica que todo lo que esté por encima de 4,5 kilovatios tiene que poder ser controlable. Entonces, aquí no solamente, quiero decir, nosotros actualmente estamos debatiendo sobre las conexiones flexibles de tipo 0, que tal como mencionaste, y estoy totalmente de acuerdo, presentan varias limitaciones, por lo cual se propone desde la asociación el hecho de tener esta tarifa 0 Plus, donde intentamos resolver un poco estas cuestiones de la estacionalidad o de no poder o de tener un punto de suministro dedicado
o una conexión en barra dedicada a nivel de subestación y que se pueda tener un punto de suministro con una parte flexible y una parte no flexible, controlado a través de un autómata, que podría contribuir aquí Cristóbal un poco más a ese punto. Pero, sin embargo, es curioso pensar que en España tenemos una infraestructura de medida alucinante. Tenemos la primera generación de contadores Prime basados en la versión 1.3.6. Se ha completado el despliegue, fuimos uno de los primeros países europeos en completarlo. Actualmente estamos en la segunda generación o en el segundo despliegue, pero sin embargo fallamos en el punto en que la infraestructura de medida avanzada actualmente no nos permite ni siquiera implementar el tipo de control que se propone en las conexiones flexibles tipo 0, que son las más simples y las que están basadas en un periodo horario. Entonces, no estamos pudiendo hacer uso de la flexibilidad debido a que tampoco contamos, digamos, en nuestra infraestructura de medida con la posibilidad de hacer una discriminación horaria en cuanto a conexión y desconexión de cargas flexibles. Pero aquí también abre la puerta mucho a las oportunidades. Sí, yo, por alusiones, ¿no? Pues simplemente por nombrar, porque bueno, aquí Schneider trabajó con Entra en el informe de los tipos de flexibilidad, en este tipo de flexibilidad 0+, ¿no? Que ya ha nombrado varias veces. Entonces al final es una tecnología muy sencilla y lo que hace es otorgar inteligencia local para la implantación inmediata. Al final, como decía antes Gorka, hay un componente firme en una conexión y otro flexible en el único punto de conexión de acometida de media tensión. Y básicamente pues no es más que un autómata, un PLC programable con un relé de corte. Y, o sea, la tecnología es súper sencilla. Al final el patrón de consumo es adaptable, como decía Matías, estacionalmente, y está dirigido por el distribuidor. Como ventajas, pues la ventaja de este tipo de flexibilidad 0+ es que al final permite liberar más del 40% de la capacidad en zonas que están muy saturadas, ¿vale? Y por nombrar otra gran ventaja es que al final este tipo 0+ también facilita todo lo que es la electrificación y la descarbonización. Miguel. Sí, la tipología, ¿no?, de que se está presentando 0, 1, 2. Desde Entra estamos trabajando en la 0+, en la 1+, y ya veremos si no tenemos que llegar a doble plus, ¿no?, en cada tipo. Pero realmente es muy sencillo de entender, en el sentido de que depende del nivel de tensión en el que sucede y luego las restricciones operativas o de funcionamiento que pueda tener la conexión, ¿no? En base a eso se definen tipologías. Y yo lo que quiero hablar es desde el punto de vista de la industria, es decir, como se lo estamos aplicando a la industrial es, oye, se está trabajando esto y es tan simple como tener en un cuadro, en el cuadro general o en la cabina principal de la instalación, pues cargas que cuelgan de una conexión flexible y otras que cuelgan de una firme. Y es muy sencillo, porque al final hay procesos que son indispensables, que cuelgan de la firme, tienen que mantenerse, y luego otros que son variables, que responderán a lo que desde la distribuidora se telemande o se digamos, necesite en cada momento. ¿Cómo? Pues a través de un autómata o a través de cualquier otro tipo de sistema, que insisto, es realmente sencillo de implementar. A partir de ahí, oye, cada industria tiene sus necesidades, pero muy probablemente ninguna de ellas va a tener limitación si le abrieran un tipo 0 o un tipo 1. ¿Por qué? Pues porque el tipo 0, por ejemplo, que habla de franjas horarias, ¿no?, que tenemos que trabajar la estacionalidad, ¿no? No es lo mismo las horas en marzo que en agosto ni que en noviembre, ¿no? Pero bueno, empecemos por el 1, después vayamos al 2, ¿no? Entonces, hay un rango de horas en las que podemos operar. Son horas más que sobradas, porque normalmente en los sistemas de almacenamiento, bueno, hablo del térmico en particular, hablamos de ciclos diarios de 6-12 horas de almacenamiento equivalente, con lo cual tendremos 1 o 2 ciclos garantizados de funcionamiento al día, más que suficiente con una restricción horaria como la que plantea el tipo 0. Si pasáramos al tipo 1, que es un poco más específico, ¿no?, porque contempla el fallo N-1 en cabecera, porque va a niveles de tensión un poquito superiores, pues exactamente igual. Es decir, si sucede toda esa cascada de problemas, ¿no?, que comentaba Gorka al principio, de pasa aquí esto, luego en este mismo momento el consumo es máximo, este nudo está hasta arriba y no hay respuesta para venir por otro lado.
Oye, en ese momento te tengo que cortar. Oye, pues no pasa nada. ¿Por qué? Porque yo tengo mi almacenamiento y tendré capacidad suficiente para absorber esa fluctuación, que además no va a ser permanente, ¿no? Entonces, creo que tenemos que seguir trabajando desde Entra e intentar plantear esto con sentido común, sabiendo lo que la industria demanda, sabiendo lo que los tecnólogos podemos ofrecer, tanto desde el punto de vista del hardware como desde el punto de vista de la tecnología de almacenamiento, y a partir de ahí, pues eso, plantear algo que sea fácilmente encajable con la red, ¿no? Vale, Alberto, y me quedo con un montón de preguntas que hacerte que para no entrar aquí en el rabbit hole las voy a dejar para luego, pero vamos, integración de esto de no, en el cuadro lo pongo y tal, bueno, tiene misterio seguro y no voy a meterte en problemas. Alberto. Iba solo, pues, o sea, mi intención era un poco traerlo un poco más al plano más general, ¿no? Es que muchas veces y hablábamos, ¿no?, que el sector eléctrico es un sector altamente regulado, ¿no? Y al final todo esto, en muchos casos, no se trata de tecnología, sino que se trata de regulación y de cómo lo utilizamos, ¿no? Y al final muchas cosas son cosas que se escriben en un papel, ¿no? Y que dictaminan la manera de utilizar estas, ¿no? Lo que se intenta con esto, y antes también poníamos el ejemplo del blackout del día 28, ¿no?, que si hubiéramos tenido almacenamiento eléctrico, pues hubiéramos tenido esa posibilidad, ¿no?, de continuar con tu actividad económica e industrial normal o casi normal, pero justamente ocurriría lo mismo con la industria, ¿no? La industria tampoco tendría que parar justamente por lo que comentaba Miguel, ¿no?, porque seguiría teniendo calor suficiente para poder seguir produciendo o para poder seguir manteniéndose mientras que conseguimos restablecer el suministro, ¿no? Y toda esta parte de conexión firme y conexión flexible no viene a ser una manera de resiliencia. Al final intentamos un poco romper esa barrera de utilización, esa rigidez que tenemos, ¿no?, y ser mucho más flexible a la hora de poder planificarnos y de poder adaptarnos a las condiciones del mercado, ¿no? Y bueno, era un poco el punto de lo que decimos a nivel país, lo que al principio decíamos a nivel PNIEC, ¿no?, de lo que queremos hacer, ¿no?, lo que la mano derecha dice, que la mano izquierda sea capaz de implementarlo, ¿no? Y es ni más ni menos, ¿no?, que ser coherente con los mensajes a nivel España, ¿no? A nivel normativo, qué difícil, ¿verdad, Gorka? Nada, que has dicho la palabra mercado, entonces me ha venido a la cabeza, ¿no? Tenemos el tipo 0, que son unos patrones, ¿no?, en nuestra propuesta, tipo 1, elemento de corte, si falla el N-1, pero el que más nos gusta desde Entra es el tipo 2, totalmente flexible. Ahí vamos, sí, muy bien cogido el hilo. Que al final, bueno, es un tipo de flexibilidad en el cual el distribuidor comunica el día anterior qué necesidades va a tener el día siguiente. Entonces los proveedores de flexibilidad, agregadores, comercializadores, cuando llega el día que toca, a través de mecanismos de mercado, ofertan esa flexibilidad que tienen disponible y actúan en el momento que es necesario, ¿vale? Simplemente nombrar la tipo 2 que hemos propuesto. No, o sea, además os iba a preguntar ahora por ella, así que está genial que hagas la definición, pero sobre todo, ¿por qué sería tan necesario implementar este tipo de conexión y cuáles serían los requisitos de red en baja tensión necesarios para poder llevarlo a cabo? Sí, bueno, si quieres, Cristóbal. Por sobremarcar esto que ha dicho del tipo 2, que no se me tome por muy tecnólogo, la tecnología existe, o sea, y existe y soy conocedor de ella. Tenemos un tipo de tecnología basada en un sistema software que hace todo este balanceo de carga, los modos de los casos de uso y demás, y además hay una gestión en la nube basada en Machine Learning, que a través de IA pues se va aprendiendo de esa instalación, va aprendiendo hasta el momento que es capaz de prever lo que va a pasar en esa instalación a un día vista. O sea que esto que comentabas de que para el tipo 2 es necesario que prever lo que va a pasar, existe en la tecnología, ¿vale? Solo puntualizar eso. Matías. Bueno, por remarcar una de las preguntas que has hecho, Carlos, de por qué es necesario este tipo 2, simplemente porque ni el tipo 0 Plus ni el tipo 1 Plus, si estamos hablando desde las propuestas de Entra, cubren realmente todo el espectro de flexibilidad. Estamos hablando de que las tipo 0 Plus están limitadas a periodos temporales, como bien mencionó Gorka, y las tipo 1, que ya son un poco más complejas, básicamente se basan en un estándar last in, first out. Al último que se le dio el acceso, la capacidad, es el primero en ser desconectado ante un evento N-1, por lo cual también se necesita una inteligencia por detrás que sea capaz de realizar un análisis N-1 y saber exactamente a qué cliente o a qué industria es la que tengo que desconectar.
Realmente nosotros desde FlexiGrid también defendemos el modelo del el tipo 2 de flexibilidad. Como bien dijo Gorka, es lo que defendemos desde el punto de vista de Entra, porque es realmente la flexibilidad. No solamente permite tener un control más granular, no solamente en periodos de tiempo limitados, sino también que el distribuidor o el gestor de la red es capaz de saber a un día vista cuál va a ser la capacidad que tenga para mañana, puede enviar esos comandos con anterioridad y, sobre todo, un tema muy importante es que el gestor de red muchas veces puede delegar esa responsabilidad en nuevos actores, como por ejemplo agregadores. Nosotros tenemos una experiencia, la legislación, por ejemplo, en Nueva Zelanda nos permite implementar un proyecto en el cual, mediante la comunicación con un agregador, hacemos gestión de consignas dinámicas de red, o lo que se denominan Dynamic Operating Envelopes, un término acuñado en Australia y Nueva Zelanda. Tienen un estándar de comunicación, que en este caso es el IEQO 2030.5, para comunicar directamente o para que los agregadores y las plataformas de los distribuidores sean perfectamente compatibles. Y la consigna es muy clara, es hacer un forecasting, hacer una predicción a un día vista de cuál va a ser el consumo el día de mañana, y si se detecta una contingencia, un problema de estabilidad en la red, se hace una petición de flexibilidad. ¿Quién la realiza? El agregador. ¿Quién se encarga de controlar que eso se ha cumplido? Hacer un análisis a posteriori de la flexibilidad activada. También la responsabilidad recaería en este caso en el agregador. Entonces también se permite la participación de otro tipo de actores dentro del mercado y es un terreno muy fértil justamente para nuevos actores en el mercado, pero también para un nuevo tipo de inteligencia o un nuevo tipo de gestión flexible mucho más granular. Muy bien. Yo os iba a preguntar ya fuera del esquema inicial y en vista de todos los comentarios que he estado oyendo y recogiendo, a nivel regulatorio necesitamos mucho trabajo. Está claro que la tecnología ya está aquí y ya se está implementando en otros países y bueno, ya con el tipo 2, que incluso he visto alguna sonrisa de, bueno, este ya es el wishlist, pero bueno, como nos acercamos a los Reyes Magos, primero os iba a preguntar, ¿qué plazo real consideráis que vamos a ver a nivel de regulación? Y después una frase que consideráis que sea, digamos, el resumen de lo que se está buscando, ¿no? Y sé que os pillo así un poquito a contrapié, así que el que quiera empezar primero tiene premio. Me animo a contestar primero. El plazo. Las conexiones de tipo 0+, desde mi punto de vista, creo que ya contamos con la tecnología para poder aplicarlos. Ahora, desde el punto de vista de las conexiones 1+, o en este caso de la wishlist, de tener una conexión de tipo 2, pues hace falta una infraestructura de control, una infraestructura de monitorización que esté adaptada. Por ejemplo, Gorka mencionaba el caso del párrafo 14A de la ley alemana, en el caso del control directo que tienen las distribuidoras, pues en este caso se ha dado cabida. Alemania es un mercado único, tiene la responsabilidad de la medida y el control de los dispositivos no recae sobre la distribuidora, sino que está completamente tercerizado, es decir, esto pertenece a un third party. Quizás la legislación podría evolucionar de esa manera o de alguna forma para poder garantizar que la distribuidora, a través de otro tipo de actor, pueda tener control, al fin de cuentas, sobre las conexiones flexibles para poder garantizar un tipo de flexibilidad tipo 2 real, que es para nosotros lo que es la flexibilidad real. Y un poco para cerrar, lo que, digamos, la palabra final de lo que yo diría es que únicamente si tenemos un tipo de flexibilidad 2 es cuando realmente la flexibilidad puede ser atractiva no solamente para la industria, sino también para la baja tensión, para los consumidores finales, reduciendo el coste de los peajes, reduciendo el coste real de la electrificación. Entonces, la única forma de conseguir electrificación masiva que justifique la descarbonización es a través de flexibilidad real. Gorka. Yo en cuanto a plazos no voy a mojar, pero el año que viene tendremos algo implementado. De hecho, hay una nueva propuesta por parte de distribuidores que no hemos visto, pero que se prevé que el año que viene esté implementado. Como wishlist, yo creo que se está perdiendo una oportunidad no incentivando al distribuidor a usar flexibilidad. O sea, ahora mismo prefieren invertir en redes y seguir como estamos que en invertir flexibilidad. Hay que darle una vuelta de tuerca a la retribución, que teníamos una oportunidad este año para hacerlo, a ver cómo queda finalmente y hay que hacer empuje por ahí. Y por cerrar el círculo, al final el objetivo de las conexiones flexibles
y de la flexibilidad en sí misma, es hacer un mayor uso de las redes. Cuantos más kilovatios pasen por las redes, esos costes que tenemos en el sistema eléctrico los dividimos por un número mayor y eso se traduce en un menor coste para el consumidor, que da pie a una mayor inversión en elementos que consumen electricidad porque tienen más certidumbre sobre cuáles son los costes y esos costes son más bajos, básicamente. Fantástico. Miguel. Sí, sí, alineado con lo que se comenta, es decir, ojalá que ese tipo 2 se implemente lo antes posible. En cuanto a plazos, pues nadie sabe, ¿no? Pero sí que confiamos, al menos desde Build2Zero, que en los próximos 12 meses debería haber implantación del tipo 0 Plus, porque creo que hay cierta alineación, hay piezas claves que tocar, por ejemplo, la distribución de las distribuidoras creo que es esencial para que todo se termine de alinear. Y luego, desde el punto de vista, digamos, del industrial, creo que la adaptación o la necesidad es tal que cualquier adaptación que se necesite a nivel de hardware o a nivel de implementación propiamente dicha en la industria va a suceder y no va a suponer ninguna barrera. Mi frase de cierre o mi punto de cierre es empezar a trabajar con flexibilidad. Es decir, está genial el 2, pero si hay un 0 doble plus que nos da la posibilidad de conectarnos de forma flexible en un rango ínfimo de horas o con una serie de restricciones, hagámoslo porque es lo que va a activar todo lo demás. Nuevas conexiones, más consumo, más apetito, cierta certidumbre de lo que se puede hacer. Creo que eso va a desencadenar, digamos, una cascada de decisiones que seguramente llegarán a ese tipo 2 antes de lo que previsiblemente cabría esperar, ¿no? Muy bien. Yo creo que un poco, por cerrar también, parte de mi wishlist y conectar un poco lo que decía Gorka es un poco el entendimiento de la realización por parte de los distribuidores de la gran oportunidad que esto presenta para ellos, ¿no? Quiero decir, el hecho de cambiar la manera en la que hacemos las cosas no va en contra de nadie, sino porque vemos una manera mejor de crear valor para todo el mundo, ¿no? Y muchas veces en un negocio que es muy conservador y que es, como decimos, altamente regulado, ¿no? El cambio cuesta, ¿no? Es un gran transatlántico que decir, oye, vamos a girar para allá, pero estamos de acuerdo que lo que lleva, o sea, y tenemos ahora mismo, ¿no?, la discusión del WACC, ¿no?, y del porcentaje, ¿no?, del Regulated Asset Base, ¿no?, para las inversiones en redes. Yo creo que algo está cambiando, ¿no? Recientemente escuchaba por parte de unos de los distribuidores que decían, bueno, sabemos que tenemos que implementar eficiencia y mayor utilización de las redes, pero claro, eso ahora mismo trae un mayor riesgo de lo que estamos acostumbrados, con lo cual necesitamos que de alguna manera ese WACC nos lo premie. Para mí ya empezaba a haber un poco una luz al final del túnel, ¿no? Que es decir, empiezo a entender que esto es una oportunidad. Yo sigo aferrado a, por supuesto, quiero conseguir, ¿no?, un mayor porcentaje de remuneración posible, pero de alguna manera es, bueno, vamos a empezar a quitar, ¿no? Y para mí es un cambio de narrativa que espero, ¿no?, en mi wishlist, que los distribuidores realmente, ¿no?, pues se den cuenta de que la eficiencia, ¿no?, va de la mano, ¿no? Ellos ya lo llevan haciendo muchos años con los contadores eléctricos, pero realmente la eficiencia real, ¿no?, y la flexibilidad, pues es una oportunidad. Como frase para mí, yo creo siempre digo, ¿no?, en un futuro miraremos hacia atrás y nos daremos cuenta de que hemos dejado, y esto es el sector de la posibilidad de la electrificación industrial, ¿no?, habremos dejado de quemar cosas para fabricar cosas, ¿no? Y en este camino, ¿no?, la descarbonización industrial a través de la electrificación y la flexibilidad son dos caras de la misma moneda, ¿no? Entonces, bueno. Muchas gracias, Cristóbal. Vale, bueno, pues yo uniendo tanto la fecha, ¿no?, y la frase final, cuando los distribuidores se convenzan y se den cuenta de que es necesario ese salto y que hay que hacerlo, como decía Miguel, en 12 meses, como si tienen que ser en 6, da igual. O sea, lo realmente importante, aparte de que se dé este paso, es que la tecnología estará aquí esperando para ello. O sea, que nosotros como tecnólogos tenemos desarrollada la tecnología, tanto a nivel de hardware, a nivel de software y nada más. Y que cuanto antes mejor, ¿no?, como frase de cierre. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues tenemos un mensaje final claro, ¿no? Tenemos potencial renovable en España, tenemos capacidad tecnológica y ahora lo que necesitamos es que realmente se produzca esta electrificación de la demanda apoyada en una red preparada para poder llevarlo a cabo. Desde la asociación seguiremos empujando al sector a nivel regulatorio para que podamos tener inversiones anticipadas, flexibilidad y digitalización, que creo que también es importante. Muchas gracias a todos vosotros por vuestro tiempo y a los asistentes.